Bienvenidos al Pan de la Palabra. Primer momento, Jesús, verdad. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo momento. Jesús camino. Amadísimos hermanos, nos encontramos en el tercer domingo, tercera semana del tiempo ordinario. Y hoy celebrando particularmente el domingo de la palabra de Dios. El Papa Francisco, el pasado 30 de septiembre del año 2019, en la fiesta o en la memoria de nuestro hermano Jerónimo, ha instituido el tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra de Dios. En la primera lectura del día de hoy, tomada del profeta Jonás, el Señor le habla y lo envía con una misión. Y precisamente eso es lo que el Señor hace hoy con nosotros al convocarnos. Lo primero que debemos hacer es escuchar la palabra de Dios. Y una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, debemos comunicarla a la comunidad. Debemos dársela a conocer al prójimo. Es decir, debemos entrar en acción. Jonás caminó por la ciudad de Nínive 3 días y allí encuentra a los ninivitas y les empieza a predicar la palabra que Dios le había dicho que se la llevara a los demás. Cuando aquellos escucharon la palabra, la conocieron, empiezan a dar frutos de conversión. Y esa es otra actitud que debemos tomar. Quien se encuentra con el Señor, quien conoce al Señor, quien escucha su palabra, tiene un cambio de vida como fruto de ese encuentro y de esa entrega. En el Evangelio nos encontramos con que Jesús le dice: el reino de Dios está cerca. Claro que está cerca, porque el reino de Dios es el mismo Jesús y está cerca del pueblo, porque está con el pueblo. Y Jesús está predicando el Evangelio, el reino en sí mismo, está llevando a Dios a la comunidad. El reino de Dios está cerca, Jesús está cerca. Y hace un llamado con nombres concretos, porque Jesús llama a los apóstoles a estar con Él y aprender de su enseñanza para que vayan también a proclamar lo que han aprendido, lo que Él les ha enseñado. Queridos hermanos y hermanas, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando seguimos al Señor, nos volvemos discípulos. Cuando llegamos a estar con el Señor, nos volvemos apóstoles. Y cuando vamos comunicando su palabra, entonces el Señor nos hace pescadores
pescadoras, de hombres y de mujeres de nuestro tiempo. Que hoy, al celebrar el domingo de la palabra de Dios, abramos los oídos de nuestra cara, pero también los del corazón, para que escuchemos, meditemos, reflexionemos la palabra de Dios y que sigamos los mandamientos del amor. Tercer momento. Jesús vida. Hagamos oración por el pueblo santo de Dios, para que sea para toda la humanidad primicia de la redención, germen fecundo de unidad y de esperanza. Oremos. Por quienes consagran su tiempo para aliviar los sufrimientos de los hermanos, para que en cada uno de ellos sepan reconocer la presencia y el rostro de Cristo, oremos. Por quienes no conocen a Dios, para que escuchen su palabra y puedan vivir el seguimiento y la acogida en los brazos del Padre, oremos. Oh Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros.